Charlas de Ciencia. Buenos días. Pues voy a tratar de compactar al máximo esta presentación. Normalmente me lleva alrededor de unos 45 minutos ofrecerla. En esta ocasión pues la vamos a tratar de compactar. Voy a iniciar hablando un poco sobre la biodiversidad en el mundo, en conceptos básicos. Después la relación entre biodiversidad y agricultura, y de ahí hacia los centros de origen, el centro de origen en el cual pues se genera la domesticación del maíz, y un poco al final una serie de reflexiones con respecto a por qué es importante su protección y cuál sería la amenaza en un momento dado con tecnologías que se están introduciendo o que intentan introducirse también a nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tenemos o qué debemos entender sobre biodiversidad? Pues es un concepto que se acuñó recientemente por Wilson, el cual también se considera sinónimo de diversidad biológica y se refiere básicamente a la variedad en relación a la vida, todo lo vinculado a la vida. Y bueno, podemos hablar de plantas, animales, hongos, microorganismos, pero actualmente la Conavio también ya ha ampliado ese concepto hasta la variabilidad genética de estos organismos, los ecosistemas en los cuales se desarrollan y las regiones y los paisajes en donde se encuentran estos ecosistemas. Entonces ya es un concepto bastante amplio, ha crecido mucho en cuanto a su escala. Ya no solo estamos hablando de los organismos, sino de todo su entorno. Y en ese sentido, pues se han ido reconociendo algunas plantas en particular. Bueno, ese es el tema que nos corresponde. ¿Cuántas plantas se han podido identificar de todo este entorno biodiverso que tiene nuestro planeta? Pues unas 400,000 a 500,000, 500,000 de plantas se han podido identificar, pero solamente utilizamos el 10% de ellas. Estas plantas se encuentran dentro de determinados sitios a los que se han denominado hotspots de la biodiversidad. Son sitios que concentran en mayor medida estas especies. Y de ahí es de donde se han ido identificando poco a poco, pero hay muchísimo todavía por trabajar en cuanto a investigación. Y a partir exclusivamente de plantas, ¿verdad? Se ha podido definir algunos países a los cuales se les ha catalogado como megadiversos. México ocupa pues un honroso quinto, sexto lugar. Hay dos, como siempre no nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Hay quienes han señalado unas 23,000 especies, hay quienes hablan sobre 21,000, pero estamos entre 21 y 23,000 especies, y pues ocupamos un lugar importante dentro de estos países megadiversos, y solo estamos hablando de plantas. Bien, pero es importante reconocer que la agricultura se empieza a desarrollar justamente en esos centros. Eso sucedió en el periodo neolítico, cuando el hombre, ustedes ya lo saben, deja de ser itinerante y deja de ser recolector, cazador, y se ubica en sitios que le parecen adecuados para aprovechar esa megadiversidad. Según algunos registros, pues esto sucedió en Medio Oriente hace unos 10,000 años, y bueno, también en Mesoamérica está registrado hace unos 9,000 años, ¿no? Y China también es un lugar importante de referencia en cuanto a este proceso en el cual los homínidos empiezan a evolucionar en relación, en vínculo a este proceso de domesticación. O sea, el hombre está ligado intelectualmente con este desarrollo también de la agricultura. Y bueno, es este investigador Vavilov que en el año 1926 publica su primer libro sobre el origen de las plantas cultivadas. Digamos, él es el primer investigador que precisa cuáles son esos sitios de mayor diversidad. Él se encargó de hacer bioprospección en estos sitios y documentar para poder hacer una primera clasificación de ellos. Vavilov realmente lo que quería era aprovechar las plantas para su país, y
finalmente lo que descubre es un avance muy importante, dado que es el primer registro en cuanto a estos centros de origen. Vavilov reconoce originalmente 8 y otro autor, Darlington, lo amplía posteriormente, más o menos unos 25 años después. Y bueno, estos son, digamos, los centros de origen que hasta la fecha siguen siendo reconocidos a partir de los trabajos de Vavilov, que es China Central, la India, una parte en la zona asiática cerca de Afganistán, en la zona de Asia de Irán, el Mediterráneo, por supuesto, la zona de Etiopía, Egipto y Somalia, que es el piquito este de África, el sur de México, Centroamérica y las Antillas y América del Sur. Digamos que para estos primeros investigadores y para quienes han continuado en esta línea de investigación, pues estos son los sitios de mayor importancia, estos son los sitios en donde el hombre gradualmente fue domesticando mayor cantidad de plantas y que las empezó a incorporar a su proceso de vida, a sus procesos culturales también. Y eso no fue, digamos, una cuestión aleatoria, realmente corresponde a esta posibilidad de aprovechar pues lo que tenían a su alrededor y gradualmente pues se fueron situando ahí porque tenían mayor oportunidad de recursos. Entonces los sitios de origen corresponden también a los sitios de mayor diversidad biológica y bueno, particularmente las plantas. Entonces hablemos de Mesoamérica. Seguramente ustedes en algún momento de su vida académica revisaron la importancia de este centro de origen. Incluye una parte importante de México. Realmente México contiene una parte de Aridoamérica y una parte de Mesoamérica y está señalado en esta imagen. Y bueno, este centro de origen ha trascendido porque justamente ahí es donde se han encontrado los vestigios que hacen concluyente que el maíz fue domesticado en esta región. Pero no solo el maíz, también el frijol del género Phaseolus y algunas otras especies. Realmente se van a sorprender cuando ustedes sepan que el 15% de las especies del sistema alimentario mundial provienen de Mesoamérica, entonces debíamos estar orgullosos de eso. Y además nos compromete porque también pues es una gran responsabilidad conservar justamente ese potencial, ¿sí? Y aquí hay pues prácticamente de todo. Voy a señalar algunos ejemplos nada más de especies que son de gran trascendencia y que su origen es justamente este centro, esta región. ¿Conocen esta fruta? Probablemente no. Este es su nombre botánico, ¿sí? Sí han probado esta nuez, sobre todo cuando los centros botaneros, ¿verdad?, les ofrecen nuez de la India, que no es nuez y tampoco es de la India, ¿sí? Es el marañón, que es un cultivo, es un árbol que contiene una resina, contiene una proporción importante de fenoles que tienen resistencia al calor y es bastante impermeable. Pero lo sorprendente de aquí es que las balatas de los carros, de sus carros o de los camiones donde se trasladan, pues tienen justamente esta resina y su origen es el marañón. Además de el sabor de la nuez de la India, que es justamente la semillita que está aquí. Bueno, ese es un ejemplo. Otro, salvia mexicana, ¿sí? ¿La conocen? Últimamente se ha puesto de moda, ¿sí? Bueno, ahorita van a ver cuál es, pero pues tiene un alto contenido de proteína, alto contenido de fibra, una cantidad de aceites y ácidos grasos de los famosos omega 3, no tiene gluten, tiene antioxidantes y además también se extrae de ahí un barniz natural. Estamos hablando de la chía, ¿sí? La chía que casi nadie conoce, bueno, pues también su origen está aquí, en este centro, en Mesoamérica. Y bueno, el cacao, pues qué les puedo decir, ¿no? Todo el mundo lo conoce, el mismo nombre botánico, Theobroma cacao, les da una idea de la importancia que tenía en
tiempos prehispánicos se usó como moneda, ustedes lo saben, como objeto de intercambio. Y bueno, en Chiapas está el único centro, el primer centro de investigación que desde el 1945 pues está especializado justamente en resguardar todo este potencial genético que hay ahí. Y existe una especie, que es Theobroma bicolor, que es resistente a una enfermedad que ha devastado la mayoría de las regiones productoras de cacao, que es Phytophthora palmivora, mejor conocida como moniliasis. Y bueno, pues eso es un ejemplo del uso que se le puede dar a todos estos recursos que tenemos, ¿no? Además de lo importante que es desde el punto de vista social para muchas poblaciones, sobre todo en el sureste de nuestro país, pero también se ha convertido en un cultivo de interés para empresas transnacionales que, bueno, pues con ciertos convenios han logrado pues llevarse parte ya de esta riqueza genética, ¿no? Pero bueno, regresemos a nuestro cultivo, digamos, principal, digamos, es el cultivo insignia de Mesoamérica, que es el maíz. Este es su antecesor, el teocincle. Y bueno, pues aparentemente el maíz, pues ustedes ya conocen esta condición, pero esta es la condición final. Su parentesco primario es, les decía, esta pequeña espiga que genera semillas que no se parecen mucho a lo que actualmente ustedes o nosotros consumimos. Para poder desarrollar este cultivo tuvieron que pasar unas 330 generaciones de agricultores que gradualmente fueron mejorando y mejorando a partir de observación, a partir de cierta experimentación y adaptándolo este teocincle hasta la mazorca original. El teocincle original solamente tenía unas 15 semillas, o tiene, todavía existe el teocincle, y bueno, fue mejorado al grado de que estas pocas semillas duras y dehiscentes, es decir, que se desprendían de la espiga, han dado lugar a la mazorca actual, que tiene entre 350 a 500 semillas, ¿no? Entonces fue todo un trabajo de mejoramiento genético que nuestros antepasados han hecho. Y eso costó mucho, y además fue un logro que ya existía mucho antes de la llegada de los españoles, ¿no? Entonces, bueno, esta es una aportación de nuestros agricultores al mundo, y eso, les decía, nos ubica desde el punto de vista del desarrollo de la agricultura como un lugar muy importante. Entonces, desde estos años se ha ido reconociendo de que México pues es centro de origen y de diversidad genética del cultivo del maíz, y que es un patrimonio para la humanidad, dado que tiene una oportunidad grande de continuar estudiándose, de continuar aprovechándose, ¿no? Bien, de hecho, el maestro Efraín Hernández Xolocotzi, mejor conocido como el maestro Xolo, fue el primer etnobotánico de México que documentó más allá la bioprospección que había hecho el maestro Vavilov. Gracias a los trabajos de Hernández X, se empieza a definir el lugar preciso en donde se desarrolló por primera vez la agricultura y la domesticación del maíz, es en el Valle de Tehuacán. Hasta recientemente se pudo resguardar la cueva original en donde se encontraron los primeros vestigios, las primeras mazorcas de maíz recientemente, ¿no? Fue un lugar que estuvo público durante muchos años y que hasta recientemente se empezó a conservar para evitar pues su deterioro. El maestro Hernández X ratifica esto que les mencionaba al principio, de que la agricultura en México existe desde hace 9,000 años. Y que, bueno, lo que él hizo fue, a través de esta exploración etnobotánica, visitar cada uno de los sitios en donde había, sobre todo, grupos indígenas que están manejando el cultivo de maíz como la base de su alimentación. Ustedes saben que el maíz es nuestra, existe una relación muy íntima
entre nuestra alimentación y el desarrollo de nuestra cultura. Los trabajos finales de Hernández X pudieron reconocer por lo menos 59 razas nativas de maíces en todo este territorio nacional a partir de su trabajo etnobotánico. Esto se ha ido corroborando y, bueno, los nombres que él ofreció, ahora las palomitas de maíz, pues no, su origen no está en los empaques estos que ustedes meten a los hornos de microondas, sino justamente fue una de las primeras razas que Hernández X caracterizó y que definió como palomero. Son de las razas indígenas antiguas, también las exóticas precolombinas y las mestizas prehispánicas. En fin, él les fue dando diferentes nombres y los fue ubicando de acuerdo a sus a los lugares en donde se encontraban, donde estaban adaptados estos maíces. Entonces hay una diversidad increíble que él corroboró poco a poco después de los trabajos de Babylon, ¿no? Esto ha sido confirmado también después con técnicas de biología molecular más recientes, y este es un trabajo que publicó recientemente la Conavio y la UNAM en 2009, en donde se confirma justamente esto que les estoy diciendo. O sea, cada vez hay más evidencias de que no solo Mesoamérica, sino particularmente México, pues fue el sitio que dio a la humanidad la posibilidad de aprovechamiento de todos estos tipos diversos de maíz. Y como les decía, el teosintles sigue existiendo, hay regiones en donde todavía se puede observar en el estado de Jalisco. Bien, les decía que así como de este 500,000 de plantas que existen identificadas en el mundo y que de ellas se ha aprovechado solo el 10%, igualmente de estas 59 razas que identificó Hernández X, pues muy poco se ha podido aprovechar. O sea, finalmente el uso de las razas para mejoramiento genético ha sido todavía parcial. Y el más usado, el más, digamos, amigable para este trabajo de mejoramiento es el maíz tuxpeño y algunas otras de todas estas que les empecé a describir, ¿sí? Entonces todavía hay un potencial ahí gigantesco sin explotar. O sea, solo una pequeña parte de estas 59, una que es el tuxpeño, pues es del cual se ha derivado la mayor parte de los maíces que conocemos actualmente, ¿sí? Y bueno, esta raza pues es el progenitor prácticamente de la mayoría de los maíces que existen a lo largo y ancho de nuestro país, solo una raza. Y bueno, esto lo corroboró recientemente también Francisca Acevedo de Conavio, quien ha estado dando un seguimiento a través de técnica de biología molecular para ver los parentescos que existen dentro de todos los maíces con respecto al tuxpeño. Entonces, en resumidas cuentas, la mayoría de las culturas que aún existen en nuestro país, de los grupos étnicos que existen en nuestro país, dependen en gran medida de semillas nativas, es decir, de semillas que se han ido heredando generación tras generación. De esas 330 generaciones continúa este proceso de transferencia de riqueza genética de una familia a otra y de una generación a otra. Entonces, el 75% de nuestros campesinos cultivan especies, semillas de tipo nativo, de origen nativo, que están súper adaptadas a cada una de las regiones agroclimáticas y que pueden enfrentar las limitaciones productivas que puede haber ahí, es decir, desde cuestiones de fertilidad del suelo, cuestiones climáticas, rendimiento, etcétera, etcétera, plagas incluso, ¿sí? Esto le da un valor pluricultural muy grande a esa riqueza genética. O sea, la gente lo que hereda, los campesinos lo que heredan es
la posibilidad de que las siguientes generaciones se sigan manteniendo. Y pues eso es a través de las semillas, ¿no? Entonces, para ellos tiene un valor incalculable. Si ustedes les preguntan a un campesino en cuánto les puede vender una mazorca de maíz, no sabe, ¿verdad? Porque es un valor no de tipo monetario, sino más bien de uso, ¿sí? Y eso es incalculable. La verdad es que en nuestro país, de las 2,5 millones de unidades de producción maicera que existen, pues hay suficiente material genético, tomando en cuenta que la mayoría solo depende de una raza, que es el tuxpeño, ¿sí? Para enfrentar los problemas productivos, ¿sí? Es decir, la gente sigue alimentándose del maíz desde hace miles de años, solucionando todas las situaciones adversas que se siguen presentando en estas regiones, incluido, en cierta medida, lo que a nosotros mismos nos empieza a preocupar, que es el cambio climático. O sea, la misma gente de ese potencial que tienen resguardado van echando mano y siguen haciendo experimentación, probando qué variedades se pueden ir adaptando a esas nuevas condiciones. Entonces, el trabajo de experimentación campesina no termina, sigue. Y en el caso del maíz, pues hay un gran potencial, hay una gran oportunidad para seguirlo haciendo, ¿sí? Y por lo mismo hay una gran cantidad de sistemas de producción vinculados a cada una de las condiciones de nuestro país. Nuestro país es tan complejo que también tiene diferentes formas de producción del maíz y cada sistema de producción tiene su propia su propio arsenal de semillas, su propia banco de semillas, su banco de germoplasma, del cual va a ir echando mano gradualmente dependiendo de las condiciones, ¿sí? Bueno, a partir de este material genético que Hernández X clasificó y que poco a poco se ha ido manteniendo en manos de los campesinos, es que los agrónomos pues, nos dedicamos a hacer fitomejoramiento y a partir de esas razas nativas, que son las que tradicionalmente la gente ocupa, pues se han ido mejorando a través de fitomejoramiento. Y bueno, se han liberado entre 1940 y 2010, más o menos se liberaron alrededor de 261 híbridos. Es decir, fueron variedades mejoradas a partir de estos criollos, de estos nativos, de estas razas nativas, que por entrecruzamiento sexual, es decir, por polinización, se fue mejorando. Digamos, este es el trabajo de los agrónomos y este es un poco lo que se pudo hacer en estos casi 60 años. ¿Sí? El doctor Taboada pues, fue uno de los iniciadores de estos trabajos. El asunto es que pese a que se ha liberado mucha tecnología en ese sentido, es decir, se trabajaron variedades mejoradas, pues la gente sigue usando sus variedades nativas, esa es la realidad. Solo el 19% de la superficie sembrada de maíz utiliza semillas híbridas, ¿sí? Un 6% de variedades de polinización libre y en general un 25% de la producción nada más. O sea, la mayor parte de la producción de maíz sigue siendo maíz derivado de esta transferencia de conocimiento de generación en generación. Y bueno, algunas empresas se han apropiado de estas variedades. Quiero resaltar esta parte, aunque está con letras más pequeñas, porque la paradoja está ahí. Justamente somos un país en donde tuvimos la oportunidad de domesticar el maíz, en donde hemos tenido a la cultura ligada a este cultivo desde décadas, desde hace mucho tiempo, desde épocas prehispánicas, y bueno, a la fecha somos dependientes todavía de la importación de maíz, es decir, no somos capaces ni siquiera de producir lo que nosotros consumimos. Estamos importando aproximadamente, chavos, 10 millones de toneladas de maíz para autoabastecernos. Entonces, algo pasó ahí, ¿verdad? Obviamente ha sido también tema de mucho análisis y no es ahorita el momento para entrar a ese detalle, pero lo que sí es cierto es que pues, se han tomado malas decisiones en nuestro país y eso le ha quitado esa posibilidad de ser autosuficiente en materia de producción de alimentos básicos, particularmente este grano, ¿sí? Entonces,
pero hay zonas que tienen rendimientos bastante altos, ¿no? Como es el caso de Sinaloa, que tiene 9.5 toneladas por hectárea, mientras que el rendimiento nacional es apenas de casi 3 toneladas apenas, ¿sí? Bueno, ante ello, ante esta situación, el cuento ha sido, bueno, es un asunto tecnológico. Vamos a mejorar la producción. Ese ha sido el argumento con el que se han introducido, pues, otras tecnologías, particularmente para el caso del cultivo del maíz. Bueno, y han empezado a hablar de transgénicos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Han escuchado este concepto? Bueno, han de saber que el cultivo de transgénicos ha ido aumentando en la última década del siglo pasado y nuestro presente siglo XXI, y es soya el cultivo más importante en ese sentido, pero le sigue maíz, y aquí es donde quiero poner énfasis, ¿sí? Bueno, primero, ¿qué es una planta transgénica? De manera muy general, simplemente es una planta que fue modificada al interior de su genoma, ¿sí? Al cual se le pueden incorporar genes de otras especies o de esa misma especie a través de un proceso que no tiene que ver con la polinización, es decir, es un proceso artificial. Este proceso, al cual se le llaman OGMs, pues se puede hacer por diferentes métodos. Hay uno que es a través de una bacteria, que es Agrobacterium tumefaciens, que es un proceso muy interesante desde el punto de vista tecnológico, pero que es uno de los más usados, pero también hay otros métodos como el bombardeo de partículas o la biobalística, le llaman, en el cual se incorporan los genes de otra especie a el caso que se quiera desarrollar. Estos se conocen como eventos transgénicos, porque hubo intervención humana en justamente el proceso de incorporación genética, ¿sí? Y bueno, últimamente se está promoviendo transgénicos para resolver el problema de producción, o sea, sin analizar la raíz del problema de origen, que no es necesariamente tecnológico, por lo que estamos viendo, si en las semillas nativas originales tenemos la respuesta para poder abatir los problemas de producción, pues como que es sobreponer una solución, ¿sí?, desde otra perspectiva. Y aquí son intereses más bien de tipo económico los que están predominando, y lo que están ofreciendo es mejorar el rendimiento. El mismo cuento, 6 toneladas por hectárea, pues ya les dije que en Sinaloa con un híbrido se pueden alcanzar más de 9, y lo que están ofreciendo los transgénicos es 6 toneladas. También empiezan a ofrecer variedades tolerantes a sequía, etcétera, pero realmente, y estos otros asuntos relacionados al control de plagas y malezas. Bueno, ¿qué ha pasado? Realmente, pues son estas mismas empresas que son las que están promoviendo este tipo de semillas, las que están buscando la forma de acompañar la semilla modificada transgénicamente con el uso de algunas otras sustancias que desde el punto de vista comercial pues son atractivas. Es el caso de los herbicidas. Bueno, esta es una imagen en donde ustedes pueden ver que solamente estos 5 híbridos que se evaluaron en el Estado de México pues andan arriba o alrededor de los porcentajes de rendimiento que están prometiendo en general los maíces que se han denominado transgénicos, ¿sí? Se han empezado a modificar los maíces con la idea de tolerar herbicidas, con la idea de resistir insecticidas o ambas cosas, ¿sí? Todavía para sequía y para otros fines no han sido liberados. Me voy a ir rápido, pero este es un ejemplo de lo que pasa después de 10 años de liberar un maíz transgénico en otros lugares, como es el caso de África, en donde pues ya las plagas se empiezan a afectar también esos cultivos, ¿no? Entonces, pues este discurso de ser una solución a un problema de producción empieza a ser una falacia. El otro es que les decía que una de las modificaciones genéticas es hacerlos resistentes a estas plagas. Bueno, se empieza a ver que no es así. Y el otro es que se puedan usar herbicidas para reducir el costo del manejo del cultivo. Y bueno, este es el ejemplo que han también visual, no se alcanza a apreciar por la luz, pero hay ya super malezas
que son resistentes a los herbicidas, a los cuales a los maíces se les ha hecho las modificaciones para poderlo resistir, particularmente glifosato, que es un herbicida que ya ha sido estudiado ampliamente, sobre todo en Sudamérica, por el efecto que ha causado en las regiones productoras de soya, en donde las supermalezas ahora son ya un problema. Entonces ya no hay herbicidas que puedan controlar esa maleza, cuando supuestamente pues ese era el objetivo. Otro problema es la contaminación que puede haber de este polen de maíz transgénico hacia el maíz nativo. Y bueno, eso se documentó en Oaxaca, el doctor Chapela en el 2001 lo documentó, se publicó en Nature, y bueno, pues ese es otro efecto que puede darse. En caso de que se pudieran establecer cultivos transgénicos, maíz transgénico en México, entonces habría la posibilidad de contaminación, ¿sí? Y eso le quitaría el potencial genético de los maíces nativos, es decir, empezarían a dominar genéticamente las características de los maíces nativos. Entonces, todo el potencial que tenía se puede ir perdiendo, ¿no? Al ser dominante este polen. Bien, les decía que en Argentina el uso de los herbicidas no ha disminuido, al contrario ha aumentado en los últimos años. Este es el uso de glifosato, nada más véanlo así muy genéricamente, que había en el 91 con relación a lo que hay en el 2006, y obviamente la falacia de que los transgénicos también son medioambientalmente amigables, no es cierto. O sea, empieza a notarse que pues no reducen el uso de agroquímicos, ¿correcto? Y esto lo han perseguido algunos investigadores desde el punto de vista de la salud. ¿Qué daño causa el Roundup, o sea, el glifosato, a la salud? Y bueno, se ha encontrado con células umbilicales humanas, no son los transgénicos en sí, sino las sustancias que se utilizan, ¿verdad?, en el paquete tecnológico para el desarrollo de los transgénicos. Se han encontrado efectos que causan muerte en embriones y también algunos problemas alguna sustancia, más bien lo han identificado como un disruptor endocrino, es decir, que genera malformaciones a ese nivel. Esto es por el uso excesivo de glifosato, no es el consumo en sí del transgénico, sino el paquete tecnológico que lo acompaña. Entonces, a favor, lo que se decía es que el herbicida se usa para controlar algunas malezas y bajar los costos, y en contra se han encontrado estos casos ya de aberraciones que generan malformaciones en células humanas. Bien, entonces, ¿es realmente el maíz transgénico una alternativa para nuestros agricultores? Pues desde la perspectiva de los científicos mexicanos, no. Y bueno, estamos en un grupo de científicos comprometidos con la sociedad, que nuestra obligación es difundir un poco esta información, por eso estamos aquí, con la intención de dejar claro a la sociedad de que esto, más que ser un beneficio, puede ser un problema. Ya se empieza a hablar de utilizar transgenia en mosquitos transmisores del Zika, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una tecnología que todavía no está totalmente, no es totalmente inocua, y bueno, ya se está proponiendo para atender otros problemas. Bueno, a raíz de esto, todos los 29 de septiembre se ha declarado el Día Nacional del Maíz, justamente tratando de rechazar la introducción de maíz a nuestro país, de maíz transgénico a nuestro país. No obstante, otra vez, las malas decisiones de algunos tomadores de decisiones a nivel gubernamental, pues han permitido la introducción de siembras a nivel experimental en algunos estados, como ha sido Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Sonora, Sinaloa y Tamaulipas, con el argumento de que estos sitios, estos estados, no eran parte de los centros de origen. No obstante, este argumento se cayó. Esto es nada más el seguimiento que se ha dado desde el 2009, en el caso de Sinaloa, a la introducción de estos maíces a nivel experimental, es decir, ya existen, y lo único que plantean es aislarlo 300 metros de las siembras de maíz criollo o nativo. Obviamente eso no es garantía, dado que el maíz es muy promiscuo y hay la posibilidad de que
las corrientes de viento lleven el polen más allá de 300 metros. Realmente este dato, quién sabe, casi de manera arbitraria se señaló. Entonces, el riesgo de contaminación sigue siendo alto. Ya les decía, el doctor Chapela lo documentó y es posible. Bueno, este es el último trabajo de la doctora Francisca Acevedo, quien ahora también ratifica de que en todo el país prácticamente es precursor del maíz y por lo tanto en todo el territorio nacional está declarado desde su perspectiva científica como centro de origen del maíz. Por lo tanto, no debería permitirse en ningún espacio, ni siquiera a nivel experimental. Esto trajo ciertas reacciones, sí, en México, y bueno, lo más reciente que les puedo decir es que se declaró una moratoria para la siembra comercial de maíz transgénico. A la fecha está detenida. ¿Sí? El gobierno, particularmente entrante, tomó la decisión de no liberar permisos de siembra comercial para maíz transgénico sin previa opinión científica y, bueno, sigue en discusión. ¿Sí? Entonces, por lo pronto, maíz sembrado en México transgénico a nivel comercial es imposible. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que no lo estemos consumiendo, dado que estamos importando, ¿cuántas toneladas? 10 millones de toneladas. ¿Saben de dónde viene ese maíz? De Estados Unidos. Es maíz amarillo, es maíz transgénico, que también del cual se deriva alta fructuosa, que es la base de la mayoría de los refrescos. Entonces, quien toma refrescos embotellados, el único que no utiliza alta fructuosa derivada del maíz es los de la marca Boeing. Todos los demás utilizan alta fructosa. Entonces, y la alta fructosa la derivan de maíz transgénico. Entonces, si comen maíz, si comen minza, tacos de maíz minza y Coca-Cola, pues están metiendo transgénicos. ¿Qué está pasando en su organismo? No sabemos. ¿Qué va a pasar en varias generaciones? No lo sabemos tampoco. ¿Sí? Pero sí están promoviendo un sistema de producción que no está ayudando en nada a la sustentabilidad ambiental. ¿Correcto? Y no solo eso, también está afectando de manera colateral a productores, por ejemplo, de miel. La siembra de soya transgénica está generando contaminación en las mieles que se están exportando y la Unión Europea resulta que ya no quiere comprar ni un solo litro de miel que tenga posibilidad de presencia de polen transgénico. Y aquí está el problema, esto nada más es para que tengan una idea. Está también detenida en algunos estados, en el caso de Campeche se organizó los productores y evitaron la siembra de transgénicos, pero pues se siguen otorgando permisos y San Luis Potosí no está al margen. O sea, en 2014 hubo solicitudes de siembra de maíz transgénico para casi 5 hectáreas, perdón, de soya transgénica para 5 hectáreas, ¿sí? Con otro tipo de modificación genética, es decir, como ya es tan evidente el daño del glifosato como herbicida, entonces ahora lo que están evaluando es otra molécula, que este es su nombre comercial y su nombre técnico es glufosinato de amonio, que esa sería la nueva molécula, digamos, que van a utilizar en el paquete de producción de soya, que ha sido modificada para poder soportar este herbicida. Entonces, el negocio puede seguir creciendo. O sea, ya no es glifosato, ya está documentado, ya todo el mundo sabe eso. Bueno, pues entonces cambiamos de molécula, modificamos la semilla de soya y seguimos sembrando soya. El asunto es que sin soya transgénica en la Huasteca existe una variedad que se llama Huasteca 300, que ha ganado el primer premio nacional de rendimiento. Entonces, otra vez el argumento de que los transgénicos vienen a salvar el problema de producción, pues se puede caer, ¿no? No es un argumento serio, ¿sí? Pero bueno, con eso quiero terminar un poco dejándoles una panorámica muy amplia del por qué es importante proteger el maíz en nuestro país, por qué es importante evitar la siembra de maíz comercial transgénico y cuáles podrían ser los efectos a mediano y largo plazo. Muchas gracias. ¿Comentarios? ¿Qué les pareció? No, muy bien.
Todo ya lo sabían. Bueno, pues ahora ya, por favor, ahora. Doctor, bueno, ya tenemos un rato de conocernos, pero igual siempre es una preocupación y pues México igual no produce, igual por eso tiene la necesidad de traer el maíz o otro frijol. A mí sí me gustaría saber si hay algunas acciones, no sé, algo muy concreto en relación a producir más maíz porque obviamente el poder del dinero y pues es lo que está pasando, ¿no? Esperando. Sí, bueno, realmente les decía, es como tema para una plática más a fondo, pero realmente el problema de la producción en México empieza desde el Tratado de Libre Comercio. Ustedes son de los negocios con América Latina, con América del Norte. Prácticamente ahí se desincentivó la producción de maíz y a partir de ese momento empezamos a ser más dependientes todavía de la producción. Hemos sido autosuficientes en producción de maíz en diferentes periodos. El más importante fue en 1934, ¿no? Cuando Lázaro Cárdenas pues, impulsó el fomento del riego en algunas zonas para impulsar la producción y empezó a desarrollar algunos de estos, aprovechar algunos de estos avances que existían en ese entonces de los híbridos de ese entonces, ¿no? Pero se desarrolló toda la región triguera. De hecho, la Bimbo por algo está en Sonora, ¿no? Por la capacidad productiva que tiene la región de Sonora y Sinaloa. Pero realmente lo que ha faltado es un acompañamiento más ad hoc con la situación real de los pequeños productores. El 80% de los productores son productores de muy bajos ingresos que dependen 100% del temporal. Y la política ha sido más bien al fomento de ese 10-20% que está en la cúspide y que son más bien los que desarrollan la agricultura empresarial. Entonces, si se cambiara la política y se desarrollaran las áreas productoras y en lugar de fomentar la introducción de este tipo de tecnología, se desarrollara el potencial de los maíces nativos que existen en las regiones, yo creo que la situación cambiaría, ¿no? Entonces, yo siento que sí tiene que haber finalmente una política pública mucho más agresiva en materia de desarrollo de zonas muy poco desarrolladas o de mucha más. No, porque lo preocupante es que sí ha sido declarado a nivel nacional México un lugar de origen del maíz y qué estamos haciendo para conservarlo. Pues en la medida que nos informemos, a lo mejor estamos más claros también de lo que podríamos nosotros impulsar. Y una de ellas es el consumir maíz nativo en lugar de comer minza o maseca, que es importada, por ejemplo. Esa es una forma de que los consumidores contribuyan, ¿sí? Y bueno, pero falta el fomento de todo eso, ¿no? De estas interacciones. Lo que nosotros intentamos en el mercadito es eso, acercar a los pequeños productores con los consumidores y que ahí se dé esta posibilidad de mejora. Pero sí se requiere una política realmente clara y seria. Así como lugares donde se protejan, o sea, como las semillas criollas o algo así. Sí. De hecho, las reglas de operación de la SAGAP actualmente están ofreciendo recursos para hacer investigación en esas regiones. Y pues es como la única de las primeras oportunidades que hay. La CONAP también está vinculada a este tipo de proyectos, de programas, ¿no? Pero creo que debe ir mucho más allá. Realmente lo que están buscando es conservar el germoplasma, crear bancos de germoplasma que ayuden a que se mantenga la semilla. Pero lo que falta es el siguiente paso. O sea, ¿cómo hago que esos productores continúen la siembra de maíz como un cultivo prioritario y no empiecen a buscar otras alternativas? Es ahí donde creo que falta el contacto. Si hay programas ahorita y hay fomento a la conservación de las semillas y maíces criollos, como les ponía en una de las diapositivas, realmente hay que todavía regresar a hacer la investigación básica para empezar a rescatarlas, porque ya se han ido perdiendo. Pero no solo es eso, sino falta lo otro, ¿no? Que haya un fomento al consumo de los productos nacionales más que el fomento de la importación, ¿no? Los aranceles actualmente son 0 para la importación de granos básicos. Entonces, pues es más fácil que metan maíz que se produce además con más subsidio en Estados Unidos, porque si un productor compara el precio, pues no es negocio. O sea, le sale muy caro producir maíz aquí
en comparación a los precios que vimos desde el extranjero. Y les decía, pues eso es un motivo de otra sesión, pero hay razones muy claras históricas que nos van diciendo el por qué la situación del maíz se fue deteriorando y empezamos a tener ese problema de tener que depender más del extranjero. Y pareciera que esa fue la política, ¿no? Como que esa fue realmente el propósito, que dejáramos de ser autosuficientes en producción de nuestros propios alimentos. Entonces es una cuestión de soberanía nacional, es una cuestión de seguridad nacional y, pues, obviamente, de patriotismo, ¿no? Si consumimos lo nuestro, pues estamos ayudando a que esas semillas y esos productos pues, se mantengan, ¿no? Pero primero tienen que estar informados. Ojalá que por lo menos eso les sea a ustedes de utilidad. ¿Ya? Si su bisabuelo o su abuelo todavía siembra maíz y hace tortillas, pues hay que apoyar para que eso se mantenga. Si llega algún apoyo gubernamental que les dé esas facilidades, pues hay que aprovecharlo o hay que buscarlo. Yo tengo una pregunta, doctor, pero más que dirigir a usted, yo hago una pregunta al auditorio, y es que si tienen, yo quisiera saber de ustedes, si ya después de esta plática me pudieran decir, o ya no a mí, sino que pudieran decir entonces cuál es el efecto que los organismos genéticamente modificados tienen sobre la salud. Porque esto, desde el punto de vista de comercialización, creo que son una serie de herramientas que tienen que tener ustedes, porque cualquiera de ustedes puede decir, a ver, es que este es transgénico, y la respuesta de ustedes tiene que ser no de me parece, o sea, yo tengo que tener la seguridad de que, mira, lo que pasa con los organismos modificados genéticamente es por esto. Lo comentó ahorita el doctor, pero mi pregunta es, ¿ya les quedó claro? ¿Saben por qué es? ¿Todos? Con el avance tecnológico que se hace para la fertilización. No es el organismo. No es el organismo, sino que Sí. las tecnologías que se Claro, ahí todavía está en discusión, ya empiezan a sacar publicaciones, porque obviamente experimentar con el hombre es muy complicado y es a largo plazo. Entonces, lo que se ha ido descubriendo es el efecto colateral de las sustancias que acompañan a los paquetes tecnológicos que utilizan transgénicos. No el organismo. No en sí el organismo transgénico. Entonces, esa es la parte donde tenemos que tener cuidado, porque algunos dicen, bueno, el consumo de transgénicos es el que vaya a la salud. Bueno, todavía no se sabe. Eso está en investigación. Es probable. Hay algunas, empieza a haber algunas publicaciones aisladas que saquen cosas, pero todavía no son contundentes. Lo que sí es contundente es que si tú generas una soya o un maíz resistente al herbicida glifosato, el glifosato sí daña a las células humanas. Y ahí están todos los journals que lo han publicado. Eso sí es cierto. Entonces, si tú estás fomentando el cultivo transgénico, entonces estás fomentando ese sistema de producción que no es para nada amigable con el ambiente, ¿verdad? Que era una de las falacias que se han argumentado. Y todas las dudas que tengan, con toda confianza, ahí están mis referencias para puntualizar, ¿verdad? Antes de tomar una posición, antes de entrar a un debate sin información, yo creo que sí es bueno consultar, estamos a solas, ¿no? Muchas gracias.